Ese fue el mensaje que vimos en la iglesia de Éfeso, lo desmenuzamos y dimos una explicación para todo esto. Amén. Así vamos a entrar al segundo mensaje. Acordémonos que les mencioné que estos 7 mensajes son etapas por las cuales pasa y pasará la iglesia mientras estemos aquí en la tierra. Nosotros podemos haber estado pasando por la etapa de la iglesia de Éfeso, como también podemos estar pasando por la etapa de Esmirna. Pero en la etapa de la iglesia de Esmirna, literalmente, nosotros estamos en un manjar. Pero como le he mencionado otras veces, ¿se acuerda cuando dimos el culto de las banderas? Que les mencioné 25 naciones y especialmente entre esas 25, 10 naciones, donde la iglesia literalmente está en tribulación, literalmente. Y eso vamos a verlo en la etapa de la iglesia de Esmirna. Cuando aquí, ¿verdad? Pues vamos a ver también en la etapa de la iglesia de Esmirna, vamos a ver la presentación del Señor, cómo se presenta. Vamos a ver la evaluación y vamos a ver si hay exhortación y promesa. Amén. Muy bien. Bueno, dije que la semana pasada empecé de adelante hacia atrás, dije que iba a empezar de atrás hacia adelante, así que voy a empezar por este lado. Amén. Y si no me alcanza a volverla para el lado allá, pues la semana que viene empiezo por allá. Pero voy a los que no le di la semana pasada, le voy a agarrar por aquí, si me alcanza me voy para el lado allá, los que no le di la semana pasada. Así que, por esa esquinita, Reyes, el verso 1 de el capítulo, perdón, el verso no 1, el 8. El 8, sí. Amén. El verso 8, entonces luego, por aquí, se me fue el nombre de Dania, muchacha. Los textos bíblicos no se van y los nombres de los hermanos se me van. Santo Jesús. Amén. Dania, te voy a dar que me busque en Isaías capítulo 41, verso 4. Y Nelly me va a buscar también en Isaías. Mi hermana va a buscar 41, verso 4, Dania. Nelly va a buscar capítulo 44 de Isaías, el verso 6. Santo Dios. Ok, Rey, léeme el primer verso, el verso 8, 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. Bendito mi buen Dios. Ya, como le dije, la primera etapa de Éfeso la estudiamos. Ahora, Juan, imagínense a Juan con aquel rollo de libro donde está escribiendo. Cuando el Señor le dice escribe, Juan está en obediencia, escribió todas las cosas que ha visto, el mensaje que se le dio para Éfeso. Ahora le está escribiendo a Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Alguien sabe qué significa literalmente Esmirna? ¿Alguien sabe? Esmirna significa mirra. También se le puede decir ungüento. Esto es porque era mirra o ungüento, se utilizaba para perfumar, también se usaba como especie aromática para embalsamar cadáveres. Se usaba lo que se le llamaba mirra o ungüento. Eso significa literalmente Esmirna. Esmirna fue un lugar que los romanos lo usaron como una capital, prácticamente lo tienen como una capital ahí en Asia, que como le dije actualmente es Turquía. Y lamentablemente la idolatría era tan grande que ahí los de la gente de Esmirna levantaron un templo de adoración al César. Y pues acuérdense que el César exigía que se le adorase a él como Dios. Y vemos que, ¿verdad?, que en Esmirna se le levantó un templo al César y se le rendía culto al César como el Dios de ellos. Santo el Señor. Así que le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Amén. Entonces se identifica, amén, como el primero y el postrero.
Santo mi Jesús. Eso lo vimos en el capítulo 1, verso 8, verso 11 y verso 17. Hablamos del primero y el postrero. Amén. Aquí vuelve el Señor y se identifica como el primero y el postrero. Entonces, cuando decimos de qué manera se está presentando el Señor, se está presentando como el ungido que vino a morir en una cruz. No se está presentando como aquel Jesús que vino y murió en una cruz y que resucitó. No, no se está presentando de esa manera. Entre paréntesis, si usted se encuentra con un solo Jesús, los solo Jesús dicen que ya nuestro Dios no se llama ni Jehová ni Yahvé, que se llama Yo Soy, que se llama Jesús. Porque cuando Jesús le dijo en Juan 14:8, cuando le dijo a Felipe, le dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces ellos usan, este es uno de los textos que ellos usan para decir no, que Jesús es Dios y que hoy el nombre de Dios es Jesús. Jesús es un nombre de carne y hueso. El hombre carnal, el hombre que se hizo carne y hueso, lleva el nombre Jesús. Una vez que murió, ese nombre quedó enterrado. Si usted se da cuenta, los escritores cuando escriben no volvieron a usar el nombre de esa manera, sino diciendo el Señor o Jesucristo. Amén. Pero más luego cuando entremos a la tercera iglesia, cuando entremos a Pérgamo, ahí vamos a hablar un poquito del nombre de Jesús. Pero a lo que les quiero llevar es que el Señor se está haciendo una presentación y cuando Él dice el primero y el postrero, mire cómo se está identificando. Léeme Isaías 41, verso. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Amén. ¿Cómo se está identificando Jehová Dios ahí? ¿Cómo qué? El primero y el postrero. Aquí le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna, yo soy el primero y el postrero. Amén. Se está identificando como el Dios supremo, como el que dio inicio a todo, el que lo comenzó todo. Yo soy el primero, yo soy el postrero. La misma presentación que hace Jehová en Isaías 41, verso 4. Miren, ahora vamos al 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay nadie. El Señor aquí se le está presentando a la iglesia de Esmirna, yo soy el primero, yo soy el postrero. En otras palabras, está delante de ti el que no hay nadie antes de él, ni habrá alguien después de él. Bendito el Señor. Así que vemos, oye, entre paréntesis, a Selvin, me voy a agarrar a Selvin. Selvin, Dios es omnisciente, ¿verdad? Pero hay algo que Dios no conoce. ¿Tú sabes algo que Dios no conoce? ¿Alguien le puede ayudar a Selvin? El odio. ¿Ah? El odio. ¿Cómo? El odio. No. Paulino. Lo que no conoce es otro Dios igual que Él. Exactamente, Paulino, gloria a Dios. Amén. No conoce otro Dios igual que Él, porque Él es el primero, Él es el postrero. Él no conoce a nadie antes de Él, porque Dios está antes del tiempo. Amén, bendito el Señor. Dios está antes de todo porque Él lo es todo. Por lo tanto, Él no conoció a nadie antes de Él ni después de Él. Por eso dice, yo soy el primero, yo soy el postrero. Y entonces aquí es donde vemos la deidad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cristo el Señor diciéndole a la iglesia de Esmirna, yo soy el primero, yo soy el postrero. Entonces ahora les recalca, el que estuvo muerto y vivió, dejándole ver el verbo. Sabemos que el verbo se hizo carne, habitó entre los hombres, se dio en sacrificio, murió, resucitó y le dice, estuve muerto y ahora vivo.
Amén. Esa es la presentación que le está haciendo a la iglesia de Esmirna. Pero mire, si usted analiza la presentación que le hizo a Éfeso, cuando le dijo el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto va basado, la presentación va basada al mensaje que le da a la iglesia. Ahora Esmirna, el mensaje que vamos a ver de Esmirna, esta presentación tiene que ver con el mensaje de la iglesia de Esmirna. ¿Por qué razón se le presenta? Como quien dice, diciéndole a Esmirna, acuérdate, yo estuve muerto y vivo. En otras palabras, Cristo vino a darnos garantía de resurrección. Cristo vino a garantizarnos que como Él murió, y esto Pablo lo explica bien. Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, en vano predicaríamos el evangelio. Pero como Él murió y resucitó, esa es nuestra garantía de que nosotros resucitaremos. Entonces Él se está presentando como el Todopoderoso, el que estuvo muerto y que vivió. Amén. Antes de entrar al próximo verso, ¿alguna pregunta? Santo Dios. Pues si no hay pregunta, vamos al verso 2. Bendito el Señor. Francisco. Tú me lees el verso, yo dije el verso 2, el verso 9, amén. Bendito el Señor. Francisco, el verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Santo, mi buen Dios. Vimos la presentación del Señor, ahora vemos la evaluación del Señor a esta iglesia. Ya vimos la evaluación de la iglesia de Éfeso, fue muy buena, amén. Ahora evalúa a Esmirna y le dice, yo conozco tus obras, como ya vimos en la primera. Como hemos dicho, el Señor lo sabe todo, lo conoce todo, está en medio nuestro. Está como se presentó en medio de los 7 candeleros, dejando ver, está en el centro de su iglesia. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Amén. Bendito el Señor. Una iglesia que representa la etapa donde la iglesia pasó por tribulación, pasó por angustia, literalmente, mis hermanos. Pasó por una pobreza, porque dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis le dice, aunque tú eres rico. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le diría? Socialmente eran pobres, pero espiritualmente eran ricos en abundancia. ¿Por qué razón? Porque el que tiene a Cristo en su corazón, aunque duerma debajo de un árbol, aunque no coma manjares, es rico en abundancia. Gloria a Jesús, amén. Y le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, aunque eres rico, amén, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Entonces vamos a analizarla en parte. Yo conozco tu tribulación. El Señor le dejaba saber, la iglesia literalmente iba a pasar por una tribulación tremenda porque, acuérdese, estaban asesinando a los apóstoles. Ya la iglesia de Esmirna estaba para la última etapa de los apóstoles, que era el apóstol Juan. Se cree que ya el apóstol Juan había muerto. Y entonces, bueno, aquí le está escribiendo a Esmirna, pero después de esto, acuérdense que después que él escribió, pues Juan pues muere. Y después que Juan muere, pues ya alguien se hizo cargo de la obra siguió en pie, que por eso que vamos a ver más luego otro mensaje, otra partecita de lo que el Señor le dice a esta iglesia. El asunto es que Esmirna pasó literalmente por la tribulación, dejando ver en la etapa, mis hermanos, nos habla el Señor a su iglesia desde que fundó la iglesia hasta que venga a levantarla nuevamente. Tribulaciones siempre vendrán. La iglesia literalmente pasó por tribulación. Hoy la iglesia no está exenta de la tribulación. Como le dije, usted aquí quizás no ve físicamente persecución, sufrimiento, pero váyase a India, váyase a Corea del Norte, váyase a cierto,
un gran porcentaje de China. Amén. Váyase al territorio africano. Amén. Váyase a diferentes territorios asiáticos, en lugares árabes. La iglesia está siendo perseguida. Hay un lugar en África que creo que es el Congo. En el Congo, ahí los islámicos asesinan al que saben que es cristiano. Ver una persona con una Biblia en la mano, ya eso es sentencia de muerte. Y esta gente está en una tribulación terrible. Pero vemos, mis hermanos, que el Señor, amén, le dice a esta iglesia: yo soy el que estuve muerto y vivo, dejándole ver, aunque la tribulación te lleve a la muerte, ten por seguridad que vivirás. El Señor le está dando garantía: no temas a la muerte, no temas. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima partecita, amén, del texto, en el verso, cuando entremos al verso 10, bendito Jesús. Pero hasta aquí, cuando le está diciendo: conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, porque literalmente eran pobres. La iglesia tenía dos grandes enemigos y eran las dos herramientas que Satanás usaba. Una primera herramienta que Satanás usaba eran los judíos. Los judíos, como no soportaban que se hablase de las enseñanzas de Jesús, perseguían a los cristianos. La otra herramienta que Satanás utilizaba era el culto al César. Amén. Los romanos exigían que se les rindiese culto al César. Y a los que no les rindiera culto al César, lamentablemente lo echaban a los leones, o lo torturaban, o los enterraban vivos, los asesinaban de diversas maneras. Y esta iglesia era pobre en gran manera, porque como tenían que esconderse de los judíos, tenían que esconderse de los romanos, casi terminaron esta gente, ¿verdad?, metiéndose en catacumbas. Y lamentablemente pobreza, porque no podían adquirir propiedades, no podían tener recursos, porque lamentablemente Satanás los perseguía en gran manera. Ese era el periodo de tribulación que enfrentaba esta iglesia. Pero aparte, ya mismo te digo, en parte de todo esto, cuando le dice entre paréntesis: yo conozco, amén, pero tú eres rico, le dice el tercer punto: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero antes de darle explicación a eso, ¿qué significa? Dime, Kumar. No, pastor, nomás una observación allí de que aparentemente en estos países de nosotros no se vive lo que aquí menciona, pero hay otros países, como usted menciona, que se siguen viviendo, se siguen pobreza, se siguen tribulación y todas esas cosas. ¿Cómo se puede explicar eso en dado caso que alguien te pregunte por qué allá sí están como no imitando, o sea, algo así para a ver si lo entendemos, imitando esto o viviendo esto que aquí está mencionando? Y en el caso de nuestros países no. ¿Cómo se explicaría eso? Bueno, Satanás, como hemos mencionado, Satanás es astuto. Y nosotros tenemos, la Biblia nos presenta, la Biblia, no podemos tener a Satanás como ignorante. La Biblia nos dice: Satanás no tiene gran poder, pero tiene cierto poder. Satanás tiene cierto poder, que ese poder se le quitará con la segunda venida de Jesús a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Satanás es astuto. Cuando él se dio cuenta que echando a las personas a los fosos de los leones, enterrando a las personas vivos, torturándolo de la manera que los torturaba, la iglesia, en vez de menguar, la iglesia crecía más. Entonces, como Satanás se dio cuenta de esto, entonces cambió de táctica. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra sociedad de hoy, bueno, en los países nuestros tenemos la bendición, tenemos países democráticos. En los países democráticos, pues, se defienden los derechos humanos. En estos países como de China y estos países comunistas, pues no hay derechos democráticos. Ahí Satanás, pues, se aprovecha y sigue con las torturas, sigue con las tribulaciones. ¿Qué pasa? Que lamentablemente el Satanás aquí está usando los mismos, ahora mismo los islámicos vienen siendo como cuando Satanás usaba a los judíos para atacar a los cristianos. Ahora en todas estas áreas, Satanás está usando a los islámicos, los árabes, que ellos adoran ¿cómo que es? ¿Quién es que adora Mahoma. a Mahoma? No, ese es el... Sí, Mahoma, sí. Alá. Alá.
Sí, pues y tienen a Mahoma como el Mesías de ellos, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás lo está usando a ellos. ¿Qué pasa? Que aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia, en nuestros países, pues, hay democracia. El gobierno defiende mucho los derechos humanos. Entonces, él es astuto. Él dice, a esto yo lo voy a hacer caer de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Como yo le he dicho en otras ocasiones, aquí en América y en nuestros países hispanos, Satanás se está aprovechando, está buscando la manera astuta, cómo le pasa la mano a la gente para dormir, los tiene adormecidos, amén. A muchos los tiene confusos en religiones. Tú estás bien con la religión que tienes, y los tiene confusos en religiones, amén. Entonces, como la Biblia dice que él se viste de ángel de luz, porque él fue un ángel de luz, y él tiene cierto poder para vestirse como ángel de luz, entonces se viste de ángel de luz y tiene a multitudes engañados y ellos se creen estar bien, pero de esa manera que Satanás los tiene a ellos agarrados. Ahora, en estos países, amén, cuando una persona se convierta al cristianismo, se convierte de corazón y no importa las torturas que vengan, entonces ahí Satanás se está aprovechando y sigue torturando hasta ver hasta dónde aguantan esta gente. Déjenme decirle, miraba las noticias, tanto en Colombia como en México. Amén, la iglesia, hay democracia, pero en las áreas donde están los cárteles, torturan a los cristianos. ¿Por qué? Porque le están quitando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque si no, le están perdiendo clientela, porque si le están predicando el evangelio, se están saliendo están uniéndose al cristianismo, ellos están perdiendo clientela, y dicen que hay muchas áreas, especialmente las zonas rurales, donde los cristianos están batallando para salir adelante como iglesia. Y Satanás se aprovecha de una u otra manera, trae tribulación, a unos se las trae físicamente, a otros se las trae espiritualmente. Pero de una u otra manera, Satanás en su astucia está dominando, amén, en el área donde le dan permiso que él domine. Se acomoda en cada lado. Se acomoda, exacto. Amén. Exacto. Pero vemos, amén, que bueno, dime tú, Sí, dime. sí, que hermano pastor, que hasta cierto punto estamos allí, pero en esta nación no se nos está persiguiendo de esa forma violentamente, pero se están pasando leyes donde la iglesia no puede acercarse, o un cristiano no puede acercarse a más de quizás 100 o 500 pies cerca de ese lugar para orar o interceder por esa persona. Inmediatamente, dependiendo el estado o el condado, pueden ir presos por solamente orar silenciosamente, ya sea cerca de una clínica de aborto, aunque sean 100 pies. Si le llaman a la policía y hay una ordenanza que no se puede ni orar tan siquiera, ni en silencio, se lo llevan preso, aunque no estamos siendo perseguidos violentamente, pero sutilmente, con leyes, se está tratando de callar la iglesia. Bendito Dios. Y como digo, el enemigo es astuto y él busca la manera a su conveniencia, y lamentablemente leyes peores van a venir. A medida del tiempo que vamos viendo nosotros, lamentablemente Satanás se va a aprovechar y va a usar especialmente a estos líderes políticos a que levanten leyes que perjudicarán a la iglesia del Señor. Pero vemos, ¿verdad? Cuando le dice en la última partecita, cuando dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Amén. En otras palabras, mire, Pablo en muchas ocasiones enfatizó en aquellos judaizantes que decían ser cristianos, pero querían que la iglesia se judaizara. Querían que la iglesia de todas maneras guardara la ley. Al mismo tiempo, habían supuestos cristianos en la iglesia que decían soy cristiano, pero vivían en el paganismo. Entonces, ese mensaje que se le dio a Esmirna sigue, como le dijo, sigue en la actualidad. Lamentablemente, usted ve miles de congregaciones, como le he dicho, dicen ser cristianos, pero no tienen el candelero, porque el candelero de oro, el Señor ya se lo quitó de en medio de ellos. No está el fuego de Cristo. Pero dice, ¿verdad? Dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. En otras palabras, amén, personas que dicen ser cristianos y no lo son. Están aparentando
Y lamentablemente, como el Señor lo conoce todo, sabe quién verdaderamente es cristiano y quién no lo es. Y literalmente, allí en Esmirna se encontraban aquellos que decían soy cristiano, pero no lo soy. Se usa la expresión judíos, amén. Son judíos, pero no lo son. Literalmente, por nacionalidad, sí eran judíos. Es como digo yo, todos los que viven en Puerto Rico no son puertorriqueños. Todos los que viven en México no son mexicanos. Amén. Pero, amén, y no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Bendito es el Señor. Y ahí el Señor le está dando, amén, le está dando esta exhortación a decir, yo sé por la que tú estás pasando, estás enfrentando a esto que dicen ser, pero no lo son. Entonces, ¿qué pasó? Que si habían judaizantes que decían ser cristianos, pero estaban ligados al mundo, entonces era batalla y más tribulación para la iglesia que tenía que enfrentar esta situación. ¿Quién me alzó la mano? Dígame. Entonces, se está refiriendo a los personajes, no se está refiriendo al liderazgo de la iglesia. O sea, los personajes estaban metidos en esa iglesia, Esmirna. Amén. Literalmente, sí. Amén. Y ellos son los que tenían ese, o sea, viene siendo como hoy en día también, ¿no? Exacto, sí, porque lo que digo es una etapa que la enfrentó literalmente aquella iglesia, pero que es una etapa que sigue en las iglesias hasta que la iglesia se levante de esta tierra. Exacto. Amén. Y eso se lo elogió el Señor. No, eso no fue un elogio. Digo, eso se lo a la iglesia lo que le está diciendo, está diciendo, yo conozco tu obra, tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia. No está diciendo de la iglesia, sino que está batallando con esa blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Pero no en otra palabra, era una carga que la iglesia tenía. No se lo reconoce. No es que la iglesia está en mar en eso, no. No, por eso, pero el Señor se lo reconoce como un buen acto. Sí, que la iglesia está luchando. La iglesia está luchando con esa, en otra palabra, con la cizaña que está en medio del trigo. Se lo está reconociendo. Exacto. Amén. ¿Alguien más me alzó la mano? Santo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces nosotros bien sabemos, mis hermanos, que el Señor, como Él lo conoce todo, Él sabe y Él analiza, Él sabe, ¿verdad?, verdaderamente quién es y quién no es. Entonces, pues, ahí le dice, aparentan ser, pero son sinagogas de Satanás. Hoy vemos tan sin número de religiones, que usted lo ve que predican bonito, enseñan bonito, aparentan ser, pero son sinagogas de Satanás, porque lo que están es, amén, unos promueven la idolatría, otros, amén, al grado que están diciendo hoy que Dios es amor, nos condenan a los que predicamos, amén, contra el homosexualismo. No, que ustedes perdieron el amor. ¿Por qué? Porque están defendiendo a lo que antes se le llamaba malo, ahora ellos le llaman bueno. Entonces son sinagogas de Satanás. Ustedes saben que hay un sinnúmero de iglesias que casan a los homosexuales. Amén. Lamentablemente el Papa de Roma iba en un avión. Ustedes saben, hace tiempito pasó esa noticia, cuando en un avión lo entrevistaron en el mismo avión. Él dijo que no, que ellos eran, que Dios los amaba, que ellos también podían recibir la bendición también. Imagínese usted. Entonces vemos, amén, sinagogas de Satanás, aquellos que dicen llevar el evangelio, pero lo que están es promoviendo la idolatría, promoviendo el homosexualismo y promoviendo toda corrupción que vemos en este mundo. Porque en este mundo, hoy en nuestra sociedad, todo lo que era malo hoy es bueno. Hoy nosotros somos los horrendos, nosotros somos los que estamos en falta de información, porque dice que nosotros estamos, ahora en vez de estar adelante, estamos atrás, porque ahora la maldad es la que gobierna y lo malo es lo que hoy apremian. Bendito el Señor. Amén. Eso es lo que se le llaman estos sinnúmero de religiones que son sinagogas de Satanás, que aparentan llevar el evangelio, pero no lo llevan. Bien, al verso 10 entramos. ¿Hay alguna pregunta? Santo mi Dios. Gloria a Jesús. Por aquí, la semana pasada, Glendy no tenía texto, ¿verdad que no? No vine. Tú no estuviste, amén. Bueno, pues ahora te toca el 10. Amén. No temas en nada. Lo que vas a padecer he aquí. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén, bendito mi buen Dios. Ahora vemos, ¿verdad? Vimos la presentación, amén, de la iglesia, vimos la evaluación de la iglesia y ahora vemos, ¿verdad? No una reprensión, sino una exhortación de ánimo para que la iglesia siga hacia adelante. Bendito es mi Señor. Entonces, cuando vemos aquí en el verso 10, perdón, se me fue de la mente, déjame ver por dónde era que iba, el 10. 10. Oh, ok. Vemos, ¿verdad? Que primeramente, una persona que está en tribulación, una persona que está siendo perseguida, una persona que está siendo atacada tanto por los judíos por un lado como los romanos por el otro lado, que es lo que le espera, tarde o temprano, va a terminar en la muerte. O va a terminar torturado, va a terminar preso, va a terminar, quién sabe, como Juan, que lo mandaron a la isla de Patmos. Y en qué condición iban a quedar muchos de estos cristianos. Que le dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. Mire lo que le está hablando en presente. No temas en nada lo que vas a padecer. En otra palabra, el Señor, que lo sabe todo, sabía por la etapa que iba a pasar esa iglesia. Y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, el Señor hablando. ¿Por qué razón? El Señor venció al diablo en la cruz, pero el diablo todavía no ha entregado su poder. Yo siempre le he usado de ejemplo. Cuando un presidente gana aquí en Estados Unidos, el 2 de noviembre se hace la selección y gana la presidencia. Pero el otro presidente no entrega hasta el 20 de enero. Así que sigue, aunque ya perdió, sigue gobernando ese tiempo. Satanás perdió en la cruz del Calvario, pero para el Señor es como si hubiera pasado un día o 2 días. Satanás perdió, pero todavía no ha entregado el poder. Y como no ha entregado el poder, él todavía sigue haciendo de las suyas. Y él le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Amén. Ok. Primeramente, el diablo los persigue porque desde que la iglesia se fundó, el diablo ha tratado de destruir la iglesia. El diablo ha tratado, como le dije, trató de destruirlo quemándolos en hoguera, echándolo a los leones, enterrándolos vivos, en fin de cuentas, cuántas cosas, pero la iglesia seguía creciendo. Hoy en la actualidad es que vemos que la iglesia está adormecida, porque como le dije, Satanás está usando otra técnica hoy con la iglesia. Amén. Pero el diablo que sigue buscando de la manera como hacer que los hijos de Dios no estén en la luz y que pierdan la bendición del Señor. Satanás sigue luchando porque anda como león rugiente. Y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer, porque he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Amén. Y para que seáis probados. Nosotros, la iglesia, desde que venimos a Cristo, el Señor dice que es menester que vengan pruebas a nuestras vidas. Tenemos que ser probados. ¿Por qué razón? Porque el oro, para saber que es buen oro, tiene que ser pasado por el fuego. Y así es que se sabe que es buen oro. La iglesia, de una u otra manera, el Señor permite que vengan pruebas a nuestras vidas. Porque ahí mostramos si verdaderamente somos cristianos o si no lo somos. En medio de las pruebas es que se sabe si nosotros sabemos adorar a Dios en las buenas y en las malas. Porque muchos adoran a Dios cuando todo le va bien. Y qué cosa buena es, ¿verdad? Como dice un cántico por ahí. Pero cuando las cosas van mal, amén, qué difícil es adorar a Dios cuando las cosas van mal. Ahí el Señor mira y dice: mira, mi siervo, mi sierva, aunque está apretadito, pero me sigue adorando. Y el Señor, que lo ve todo, amén, Él se lo dejó saber a la iglesia. Se lo dejó saber: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esa expresión por 10 días quiere decir una brevedad de tiempo. No está literalmente de los 10 días literales, sino que se está refiriendo que por un tiempo breve.
amén, estarían pasando ellos esa persecución. ¿Sabe usted que después que está la historia de se me fue el nombre de Capas, una persona que menciono yo mucho, que eso estuvo 50 años después de que Juan murió, tengo el nombre en la mente y no me sale, que ese estaba como líder de la iglesia de Esmirna, Policarpio, amén. Policarpio, dice la historia, a los 86 años, dice que 50 años después, eso después de 50 años que el apóstol Juan murió, que fue el último apóstol, ya Policarpio era el que estaba al frente de la iglesia de Esmirna, dice la historia. Entonces dice que, acuérdense, le dije al principio que en Esmirna estaba el templo de adoración al César, y al César se le demandaba que se le adorara como Dios, al César había que decirle Señor. Por eso era que en aquellos días un cristiano decir Cristo es mi Señor, ese era un verdadero cristiano. Por eso era que no dudaban y lo bautizaban rapidito, porque hoy dicen, porque en aquel entonces bautizaban tan rápido, ahora hay que darle 3 meses de clase a la gente. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo dice soy cristiano, y hay que enseñarle el por qué va a ir a las aguas bautismales. Pero en aquellos días decir Cristo es mi Señor, eso era a sentencia de muerte si un romano lo oía. Entonces vemos que el César demandaba que solamente a él se le dijese Señor. Entonces a Policarpio se le dio a escoger: adora al César como Señor o te sentenciamos a muerte. Y dice la historia que Policarpio dice: 86 años llevo sirviéndole a mi Dios y nada malo me ha hecho. Porque a estas alturas que ya estoy por partir de este mundo, ¿por qué voy a negarlo ahora? Y dice que como se negó a adorar al César, lo enterraron vivo. Pero ¿qué le dijo el Señor? No temas en nada lo que vas a padecer. Amen. Y como le dijo en el principio, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Como quien dice, diciéndole a la iglesia, aunque van a pasar por la muerte, pero acuérdense, viviréis. Y por eso la presentación del Señor es basado a lo que iba a enfrentar la iglesia. Hoy nosotros podemos seguir diciendo, aunque la muerte me sorprenda, aunque me quiten la vida por servirle a Cristo, amén, no voy a dejar de decir lo que el Señor quiere que digamos. Aquí déjeme decirle, aquí no tenemos todavía ese problemita, pero como decía mi hermano Melchor, vienen leyes y las cosas se van a poner bien estrictas. Aquí todavía, y con cuidado, pero váyase usted a Canadá a hablar en contra de un homosexual, lo meten preso al instante. En Canadá no puede hablar en contra de un homosexual. Oyen a un pastor y ya han pastores presos porque están predicando que el homosexualismo es pecado. Entonces ellos están poniendo que eso es obstrucción a la paz y que están en cuanto a los derechos, en cuanto a otras cosas que están diciendo. ¿Perdón? Y la ideología de género, esa es la palabra que usan, amén. Que está en cuanto a la ideología de género, a un pastor se va y predica, se mete en grave problema. Y quién sabe, ¿verdad?, a cómo van las leyes, que aquí en Estados Unidos no sabemos, ¿verdad?, si eso bueno, aparentemente creemos que no hay problema, pero también hay ciertos lugares que se levanta uno y te dice, mira, aquel estaba con ideología de género, está promoviendo una gran masa de gente en contra de nosotros, y se levantan y forman la grande. ¿Por qué razón? Estamos en una época, mis hermanos, donde vemos que Satanás está haciendo lo posible por destruir la iglesia del Señor. Pero a Esmirna se le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo os echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Amén. En otras palabras, amén, aunque venga la muerte, no teman en nada lo que padezcan. Sí, nosotros como iglesia, mis hermanos, no tengamos miedo, no temamos a nada de lo que enfrentemos. ¿Qué vamos a enfrentar en lo que nos resta de día aquí en esta tierra? No lo sabemos. Pero lo que enfrentemos, que tengamos la palabra de Dios en nuestra mente y que siempre digamos, Cristo es primero en todo, y de esa manera nosotros saldremos triunfantes. Amén, gloria amén. A Jesús. Amén. ¿Tú me alzaste la mano? Sí, pastor, nomás una observación allí de como está hablando usted de la estrategia del enemigo.
el venir a Cristo y el pasar por enfermedad, por situaciones de esas, es una estrategia que usa el enemigo para decirte de qué sirve que vengas o que conozcas de Dios. Si en lugar de irte bien te va peor. Y eso es muy usual. Incluso expresiones que la gente hace. Dice, mira, tú conoces de Dios y mira cómo estás, mira lo que estás pasando. Y yo pienso que esa es una de las estrategias de Satanás que usa para que los que están en Cristo desmayen y los que no han venido no tengan intención de venir. Bendito mi Dios. Sí, eso sabemos que en su astucia él siempre quiere aprovecharse y tuerce. Exacto. Amén. La verdad, la mentira, porque de que nos enfermemos es natural que nos enfermemos. Pero lo usa. Amén. Y el Señor bien claro lo dijo: mientras estemos en carne y sangre, enfermedades tendremos. Amén. Grandes siervos del Señor murieron de enfermedad. A Eliseo Dios lo usó haciendo grandes milagros. ¿Y de qué murió Eliseo? De una enfermedad que se cree que era el cáncer. Hoy pues aquellos días nos hablaba de esa expresión de palabra, pero se cree que era cáncer lo que tenía Eliseo. ¿Y cuántos siervos del Señor mueren de una manera u de otra? Porque de algo tenemos que morir. Pero como dice mi hermano Gumaro, Satanás se aprovecha. Si él logra controlar la mente de la persona, le induce a esa persona, amén, ¿dónde está el poder de Dios? Esto y lo otro, y le hace que a él es negatividad para que, ¿verdad?, pierda la fe en el Señor. Ahí es donde nosotros, ¿verdad?, los cristianos reconocemos: Señor, sea enfermo, sea sano, te agradaré y te serviré. Amén. Que no importa si que nosotros estemos en cama de muerte, que digamos, lo importante es, amén, que mi alma y espíritu estén sanos. Porque este cuerpo se tiene que quedar en esta tierra. El alma y el espíritu es la que tenemos que cuidar de que esté sana para Cristo Jesús. Pero no hemos terminado el verso 10, porque al final del verso 10 agrega algo más. Y dice, mire, después que le dice todo esto, el diablo, es aquí que el diablo se entregará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Amén. Y le dice... y tendréis tribulación por 10 días, pero ahora viene y le dice una palabra de consuelo. Amén. Le dice una palabra de consuelo y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero mira eso, sé fiel hasta la muerte, aunque esté preso. Sé fiel hasta la muerte. Aunque esté siendo torturado, sé fiel hasta la muerte. Yo me imagino acá, ¿cómo era? Policarpio era, se me fue el nombre otra vez. Policarpio me lo imagino cuando le estaban echando tierra en el hoyo donde estaba. Amén, que él decía: Señor, te seré fiel. Señor, te seré fiel. Cuando ya la tierra ya estaba tapando la cabeza, Señor, te seré fiel. Y fue fiel hasta la muerte. Felipe, cuando lo estaban apedreando, le fue fiel al Señor hasta la muerte. Amén. A John Hu eso fue alrededor del 1430, en el 1430 y pico por ahí. A John Hu los católicos lo quemaron en una hoguera porque lo consideraron hereje de la Iglesia Católica. Y John Hu dicen que murió cantando en la hoguera. Cantando, le fue fiel al Señor hasta la muerte. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué bendición! Bendito el Señor. Amén. Es lo que el Señor espera de nosotros: fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. ¿Me alzaste la mano? Sí, esos 10 días son días, no son 10 literales, sino que pueden ser que va a haber una transición de tiempo donde quizás puedan haber sido 10 emperadores o gobernadores que iban a estar sacudiendo y estremeciendo la iglesia por ese periodo de tiempo. Es una probabilidad porque ese tiempo se extendió prácticamente hasta que llegó Constantino. Porque cuando Constantino, que eso lo vamos a ver en la iglesia de Pérgamo, cuando Constantino entonces hizo el llamamiento y unió a la iglesia al Estado, le explicaré un poquito más en la iglesia de Pérgamo, pero sí se cree que hay posibilidad. Por eso le dije que significa una brevedad que viene siendo que no era esa persecución, aunque conmigo la iglesia sigue siendo perseguida hoy, pero en esa etapa
Se cree que fue hasta ese periodo y por eso se cree, ¿verdad?, que esos 10 días puede también representar a 10 gobiernos que enfrentaría la iglesia, como los emperadores, hasta llegar a Constantino, que fue el que los liberó, amén, uniendo a la iglesia al Estado. Amén. ¿Alguien más me alzó la mano? Bueno, pues hemos visto la presentación del Señor, la evaluación del Señor. Amén. Ahora hemos visto la exhortación. Ahora vemos la promesa. Pero acuérdense, exhortación de pecado no se vio en esta iglesia. Ni en la primera. No, en la primera sí. Sí. El verso 4, 2:4. Cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero se le considera pecado. Sí, porque mira lo que le dice, arrepiéntete porque si no vengo pronto a ti. Es una advertencia. Entonces, sin embargo, a Esmirna no le encontró falla, solamente la tribulación en la cual estaba pasando, y Esmirna solamente le da palabra de consuelo. Entonces ahora es donde viene, ¿verdad? Después que le da la palabra de consuelo, ahora es que viene la promesa. La vamos a ver en el verso 11. Por aquí sigo. María, se le iba a dar a María, pero se me fue. Oye, tú no puedes leer también, porque a ti no te di texto, ¿no? Juan Carlos, ¿quiere leer? Sí. Amén. Léeme el verso 11. El verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Bendito mi buen Dios. Ahora, ¿verdad? Pues como le digo, ahora viene la promesa del Señor. Y como vimos en la primera iglesia, dice, el que tenga oído, oiga. En otras palabras, una exhortación a la iglesia. Tenemos que afinar nuestros oídos para oír. Sea la presentación del Señor, sea la exhortación, sea la reprensión o la promesa, que tengamos oído para oírla. Y ahora le dice, el que tiene oído, oiga. Amén, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, amén, el que venciere, amén, no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito el Señor. Entonces aquí, déjame ver si tengo un texto bíblico por aquí para esta. Por aquí iba para el otro lado. Allende. Búscame en el capítulo 20 de Apocalipsis, el verso 6. María. Búscame en el capítulo 19 de Apocalipsis, el verso 20. Santo Jesús. Jasmine, búscame en el Apocalipsis 20, 10. La palabra de Dios nos dice, está escrito que el hombre muera una sola vez y después vendrá el juicio. Amén. Dice la palabra, también nos dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Una bienaventuranza. Amén. Nos dice la palabra que Cristo murió y resucitó. Tanto buenos como malos resucitaremos. Santo mi buen Dios. Entonces, al tanto buenos como malos resucitaremos. Amén. Entonces ahora vemos aquí que dice en la promesa, cuando le dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiere decir que en la segunda muerte se sufre un daño. Bendito es el Señor. Por eso es que nos dice, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Ahora, ¿qué me va a leer mi hermana? Léeme 26 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Ahí está describiendo lo que le acontecerá a los que resuciten en la primera resurrección. Por eso que le dice bienaventurado. Son bienaventurados. ¿Por qué razón? Porque el que resucite en la primera resurrección va a reinar con Cristo Jesús. Amén. Entonces, si reinaremos con Cristo Jesús, es porque vamos a vivir eternamente. Allá finaliza el texto diciendo que reinarán 1000 años, refiriéndose a ese milenio que está aquí en la tierra. Pero viviremos por la eternidad con Cristo Jesús. Así que en este verso 20 está diciendo, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. A la iglesia se le está diciendo como promesa, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En otras palabras, será un bienaventurado porque va a tener parte en la primera resurrección. Ahora, ¿qué dice el próximo verso? El 9. 9, Perdón, ¿cuál fue el que te dije? El 19-20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Encontramos gente, unos que dicen después de la muerte se acabó todo. Morimos, ya se acabó todo. Otros dicen, amén, bueno, moriremos, pero Dios es amoroso, que Dios va a aniquilar los que murieron en pecado, porque Dios no es injusto para tenerlos sufriendo por vida eterna. Se le olvidó a esta gente que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y bien claro en el texto que ha leído María, amén, dice, amén, que el anticristo y la bestia, el anticristo y el falso profeta, esto es en el periodo de la gran tribulación. Dice que cuando el Señor venga por segunda vez, Él los tomará, los arrojará, amén, los arrojará al lago de fuego y estarán ahí 1000 años. Bueno, no que van a salir los 1000 años, sino que 1000 años después, Satanás es arrojado a ese lago de fuego y ahí están ellos todavía. Quiere decir que no fueron aniquilados. No es como pregúntale a un adventista. Un adventista le va a decir, no, que los pecadores después son aniquilados y dejan de existir. Aquí bien claro está diciendo, fueron echados vivos al lago de fuego. Pero vamos a ver el próximo, el 20:10. ¿Qué dice? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Amén. Finalmente se echa al diablo y a todos sus seguidores son echados al lago de fuego y dice, donde estaban el anticristo y el falso profeta. En otras palabras, estaban siendo torturados. No es que son aniquilados, sino que la segunda muerte a lo que se está refiriendo es separación de Dios, porque el alma no muere. Acuérdense, nosotros somos un alma viviente. Dice que, ya esto se lo expliqué, que las personas separan el alma y el espíritu, pero dice que cuando Dios puso un espíritu en nosotros, vinimos a ser un alma viviente. Entonces, somos un alma viviente que tenemos vida eterna, sea para estar con Dios o separado de Dios. Entonces, la segunda muerte lo que significa es separación de Dios, pero el alma es eterna y estará en ese lugar de tormento, como dicen estos versos. Acuérdense el capítulo 20, verso 6, perdón, el 19, verso 20 y el 20, bendito el Señor, verso 10. Dejándonos ver, se le dijo a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros tenemos un privilegio que se nos ha enseñado, que si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, nosotros recibiremos vida eterna en Cristo Jesús. Resucitaremos en la primera resurrección, porque el que resucite en la segunda resurrección va a sufrir daños. Y los daños que va a sufrir es separación por la eternidad de Dios, estando en un lugar de tormento, donde dice que el gusano no muere, donde será eternamente y para siempre. Así que la bendición que se le da a la iglesia de Esmirna es que venceremos
tendremos el premio de vivir con Cristo por la eternidad, participando en la primera resurrección. Gloria a Jesús. Amén. Gloria, gloria a Jesús. ¿Alguna pregunta? Dígame. ¿Esa promesa alcanzaría a las 7 iglesias, pastor? Esas promesas siguen todavía actualmente para nosotros. Ajá, pero, o sea, literalmente, como entendimos que las iglesias son literales, esa promesa alcanza para todas las iglesias si se arrepienten, si se mantienen. Oh, no, de hecho que sí. Esto, no, nomás es para esta. No, eso, como digo, esto es una etapa que lo enfrentó literalmente Esmirna, pero que es un mensaje que sigue hoy el Señor dándonos a todas las iglesias. El que venciera, aún estas iglesias que están en denominaciones, que creen estar en la verdad, pero están en la mentira. Porque déjeme decirle, yo me compadezco de mucha gente que ellos creen estar en la verdad, pero lamentablemente fueron educados, fueron enseñados de esa manera, creen estar en la verdad, pero lamentablemente la palabra nos enseña, nos deja ver que no están en la verdad. Pero Dios les sigue dando la oportunidad y Dios los llama a salir de en medio de ellos. Cuando dice la palabra salir de en medio de ellos, en otra palabra, reconoce que el líder donde está en contra de la palabra que el Señor nos dijo que guardáramos. Entonces la persona lo que tiene que es reconocer y salir de en medio de ellos y escapar y buscar servirle a Cristo para que pueda ser un vencedor. Entonces el que venciere, amén, vence y logra la salvación. Tomando en cuenta todo, por ejemplo, la Iglesia Universal, por ejemplo. Amén. Están en la mentira, en cuestión de idolatría y cosas de esas. O sea, de ahí mismo, pero tienen que hacerlo literalmente, salir de eso y venir a Cristo. Exacto, porque mientras están ahí, están bajo el respaldo. Porque yo he comentarios que dicen que católicos se van a salvar estando ahí. Yo digo como que no, porque están bajo esa denominación. Mientras no tienen que renunciar a la idolatría, porque mientras están ahí, están aceptando la idolatría. Mientras están ahí, están aceptando, amén, un evangelio diferente, porque como ya le he enseñado anteriormente, como Pablo dice, no que haya otro, sino que el evangelio ha sido torcido, han sido enseñados de otra manera. Mientras la gente estén ahí, están apoyados en un hombre y no en Cristo. Entonces nosotros tenemos que reconocer que mientras nosotros sigamos tradiciones de hombre, eso no tienen ataduras. Y esa promesa, pastor, entonces alcanza a todos ellos, a todos los demás que han torcido. Esa promesa sigue universal para toda criatura en la faz de la tierra que logre a tiempo, como aquel ladrón en la cruz, que a tiempo logró reconocer al Señor, y que persona que reconozca a tiempo y acepta al Señor Jesucristo. Déjeme decirle, y le digo de antemano, el domingo voy a tener un culto que estoy pidiendo al Señor que me ilumine en qué manera pongo el mensaje. Porque vamos a tener la ceniza de una persona aquí, así que por cierto, si puede los cánticos, hay algún cántico que tenga que ver con la venida de Cristo, con el traslado de la muerte a vida eterna, en fin. Pero, ¿por qué le digo? Un amigo de mi hermano que fiamos, mi hermano Juan Carlos pidió la oración por una persona aquí, oramos por esta persona. Confiamos que esta persona haya tenido un encuentro con Cristo. Pero ni mi hermano Juan Carlos ni yo no sabemos en qué grado él estaba con el Señor. El Señor que lo sabe todo. Bueno, yo le pido al Señor por traerle un mensaje, que el Señor me dé ese mensaje para ubicarlo de una manera, amén, que las personas recapaciten. El hecho es que nuestro Dios nos da la oportunidad, y hay personas como el ladrón en la cruz del Calvario, que a última hora, por eso, ¿se acuerdan el mensaje de la semana pasada? Del mensaje que les traje, del que el Señor al que llamó a las 6 de la mañana, que llamó a la tercera hora, que llamó entre la sexta y la novena hora, y al que llamó a la 11ª hora. Eso tipológicamente hay que el ladrón de la cruz cayó en la última hora. A última hora, muchas personas recapacitan, dicen, espérate, yo verdaderamente no le estoy sirviendo a Cristo como debo de servirle, y hacen una reconciliación con el Señor. Pero lamentablemente no todos tienen esa oportunidad. Hay personas que vienen un carro, le metió un cantazo, murió al instante, no tuvo tiempo de recapacitar. Pero hay personas que el Señor permite que pasen por cama de enfermedad para que ahí reaccionen. Hay personas que el Señor los tiene en una condición que ahí ellos pueden reflexionar y tener un encuentro con Cristo. Y a la última hora
el Señor, ¿verdad?, los rescata y se van con el Señor. Pero que queda un signo de pregunta, algo donde el Señor es el que sabe, ¿verdad?, cuál fue la última decisión. Ahí el que venciere, ese no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, voy a empezar la próxima en la Pérgamo. Y creo, no sé si la termine, pero la voy a empezar. Pérgamo, la tercera etapa de la iglesia. Bendito Jesús. Por aquí, ahí no me ha leído Paulino. Paulino, ¿quiere leer? Amén. Vamos para el verso 12. Mire, si a usted se le hace fácil aprenderse esta etapa de la iglesia, acuérdese, Éfeso está desde el verso 1 al verso 7. Esmirna está desde el verso 8 al verso 11. Pérgamo está desde el verso 12 al verso 17. Tiatira está desde el verso 18 al terminar el capítulo. Luego empieza el capítulo 3 con Sardis. Termina Sardis, después viene Filadelfia. Sardis creo que empieza hasta el verso 6. Sí, Sardis está del 3, del 1 al 6. Filadelfia está del 7 al 11 o al 12, al 11 creo. Al 12, al 13, sí, al 13, porque en el 14 empieza la Odisea. Y con la Odisea termina el capítulo 3. Y si usted se lo aprende, se hace fácil aprenderse las etapas de la iglesia. Amén. Facilito, si usted se propone, se hace facilito. Amén. La hermana esa de todo tiene maestro. Así que vamos, la etapa de Pérgamo. Amén. En el verso 12 vamos a ver qué nos dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Amén. Ahí vemos la presentación de la iglesia a Pérgamo. La presentación de la iglesia. Bendito el Señor. Amén. Ahora se le dice, escribe, ya le escribió a Éfeso, ya le escribió a Esmirna. Ahora le dice, escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Bendito mi Dios. Y entonces se identifica el Señor como el que tiene la espada aguda de 2 filos. La espada aguda de 2 filos. Cuando enfatiza la espada aguda de 2 filos es que penetra y corta a un lado y corta al otro. Por eso que dice que la palabra, la espada del Señor es como es la palabra que penetra que llega hasta los tuétanos. Amén. Que en otras palabras, que lo escudriña todo. Al decirle a Pérgamo, la espada aguda de 2 filos, la que penetra, amén, todo lo escudriña y corta para un lado y corta para el otro. Amén. Así que de esta manera se está presentando a esta iglesia de Pérgamo. Escribe a la iglesia escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda, dice esto. Entonces ahí es que viene ahora a analizar cómo se encuentra esta iglesia. Una etapa que la vemos, mis hermanos, que literalmente lo vivió Pérgamo, pero que esa es una etapa que la iglesia la está cargando hasta hoy y la seguirá cargando hasta que Cristo venga por su iglesia. Porque en esta etapa de esta iglesia veremos cómo la iglesia se unió al mundo. Vimos a la iglesia de Éfeso representando la etapa apostólica. La iglesia de Esmirna representando en la misma etapa, pero en la persecución. Y vemos, ¿verdad?, ahora Pérgamo, que es una identidad, una representación entre la iglesia y el mundo. Cuando Cristo nos dice a nosotros, amén, que la iglesia estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La iglesia siempre se nos ha dicho que tenemos que hacer una diferencia entre nosotros y los del mundo. Bendito Jesús. Vamos a ver, bendito Jesús, en cuanto a la espada. Por aquí, se me fue el nombre también, mira, Maribel. Maribel, búscame en el 19:15 de Apocalipsis. Léelo, ¿sí? De su boca sale una espada
aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Esa espada aguda de 2 filos está representando la palabra que sale de la boca de Cristo Jesús. En el tiempo, cuando termine la gran tribulación, Él vendrá con la espada de su boca. Amén. Él va a hacer gran matanza, bendito mi buen Dios, porque va a exterminar todos aquellos que se dejaron marcar por la bestia. En otras palabras, juicio. Dice, ¿verdad?, que Él tiene sus pies como semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Amén. En otras palabras, porque pisarán el lagar. Y Él, en otras palabras, refiriéndose al juicio divino, donde viene la destrucción. Y esto va a ser a través de la palabra que sale de su boca, bendito Jesús. Gloria a mi Dios. Seguimos viendo el 13. Ahora vamos a ver el análisis. Giovanni. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Santo mi buen Dios. Amén. Dice, amén. Aquí el Señor ahora el análisis que hace en esta iglesia. Bendito mi Dios. Paulino leyó donde se presenta como la espada aguda de 2 filos. Ahora le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Bendito el Señor. No es que la iglesia tenía en la iglesia el trono de Satanás. No, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Amén. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Amén. Donde mora Satanás. En otras palabras, le está diciendo, tú, la iglesia, tú estás ubicada donde, en otras palabras, como si le dijera, la sociedad que te rodea, Satanás es el que gobierna. Satanás es el que tiene el control en toda el área. Yo no sé, yo no he ido a California, pero dicen que en California hay iglesias satánicas en diferentes lugares de California. No sé si hay iglesias cristianas, cómo se sentirán entre esas iglesias satánicas que hay en esos lugares. Pero se queda cortito como en la iglesia de Pérgamo, donde el control, acuérdense, se adoraba al César, se adoraban a otros dioses, se le levantaban tronos a diferentes deidades. Entonces se le dice a la iglesia, yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero le dice, pero aún así no has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Le estás reconociendo algo bueno a la iglesia. Pero sería suficiente esto. ¿Y por qué le digo porque es suficiente? Porque lo voy a dejar aquí para que ustedes sigan analizando la iglesia de Pérgamo y lo vamos a continuar la semana pasada. La está dando un elogio, pero mire el elogio solamente hasta aquí. Ok. Aunque está en medio del trono de Satanás, retiene mi nombre y no has negado mi fe. Aún con Antipas, amén, que Antipas mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros, amén. Pero le está dejando ver, mis hermanos, que ellos conservaban la fe, conservaban el nombre de Cristo, pero vamos a ver la próxima semana qué pasó de ahí en adelante. Amén. El Señor, como le dice, hasta aquí. Ok, los aplaudo, pero vamos a ver lo que pasa en el verso 14 y verso 15. Estudienlo la semana que viene y de ahí arrancamos, si el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque vamos a hablar entonces en el 14, ¿verdad? Lo que la doctrina de Balaam, averígüese por qué dice la doctrina de Balaam, y en el verso 15 la doctrina de los Nicolaitas, que ya mi hermano Constantino la semana pasada dijo quiénes eran los Nicolaitas. Gloria a Jesús. Se me fue el tiempo. Concluyo, lo dejo aquí. Espero que estudien para la semana que viene y podamos sacarle más provecho a estos textos bíblicos. Gloria a Jesús. Pero le quiero cierro diciéndole, Pérgamo representa la unión de la iglesia con el mundo.
Nosotros no somos no estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero Pérgamo es la etapa de la iglesia, de aquellos que están en la iglesia, pero están también en el mundo. De eso hablaremos la próxima semana. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén. Mi hermana que empezó, mi hermana concluye. Gloria a Jesús. Nos veremos el domingo. Antes de pasar a mi hermano, como le dije, vamos a tener este culto donde vamos a tener la ceniza de esta persona. Los familiares de ella van a estar acá y vamos a tener este culto donde estaremos hablando. Creo que traeré el tema ¿qué es la muerte? Yo creo que por ahí voy a desarrollar el mensaje ¿qué es la muerte? Amén. Y hablaremos, ¿verdad? ¿A dónde van los muertos? Nosotros sabemos dónde van los muertos. Amén. Pero lo importante es en qué lugar terminen. En qué lugar terminaremos, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Dios les guarde y Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hermano, vamos a